Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias al Todopoderoso que tengo esta oportunidad de entrar nuevamente en vivo en nuestro podcast El Dabar de Dios. Dios nos ha inquietado el corazón para tomarnos este tiempo y poder llevar una continuación de la temática que pues usted ya, me imagino, recibió la notificación y es así. Estamos hablando de las reformas de Babilonia. Sin lugar a dudas es un tema de suma importancia para que nosotros estemos preparados y de esa manera no ser pues sorprendidos por el fluir y el modus operandi que este sistema arcaico que la Biblia nos describe, el punto de inicio y la agenda que está también detrás de ese sistema, dio inicio y asimismo avanzó de tal manera pues que lo vemos en el libro de Apocalipsis, su finalización o su última reforma, siendo así que es nuestro deber discernir, desenmascarar y combatir. Pero esto no lo podremos hacer si nosotros no estamos pues instruidos en esa estrategia satánica, y que como iglesia de Dios tenemos la obligación y la responsabilidad y el respaldo de parte de Dios para desautorizar los efectos de maldad, primeramente en contra de nuestra vida, de ahí de nuestra familia y aún del lugar donde nosotros vivimos, de su entorno y, cómo no decirlo, la iglesia misma, que es el organismo que legalmente el Señor ha dejado con ese propósito, para poder neutralizar los efectos de maldad en cualquier momento. Pues entonces esa es la razón por qué decidí entrar hoy en vivo, y quisiera desde ya pues dar la bienvenida a todos nuestros hermanos que pues están recientemente conectados en las plataformas que el Señor nos concede, Facebook Live y canal de YouTube. Si alguien por primera vez está conectado, navegando pues por esas plataformas, se encontró que hay una programación en vivo, que hay un podcast con su servidor, y no lo sabía, pues le recomendamos que se suscriba a una de nuestras plataformas para que cuando nosotros sintamos esa inquietud de salir al aire en vivo, pues usted reciba la notificación y no se pierda la bendición que Dios tiene para usted, para su familia, para todos nosotros los que queremos avanzar en esta senda, en esta jornada, en este peregrinaje rumbo a la meta de aquel supremo llamamiento que en Cristo Jesús hemos recibido. Antes que nada, pues bienvenidos todos. Queremos que usted interactúe. Desde hace quizás algunas programaciones de la semana pasada, junto con la pastora Luz Rivera, mi esposa, estuvimos interactuando con la gente que se conectaba, y hoy quiero también hacerlo, invitarlo para que usted nos mande un mensajito, nos diga desde dónde se conecta, nos cuente si es primera vez, segunda vez que está viendo en vivo esta programación, porque queremos pues tener, ¿verdad?, esa información y de esa manera pues sentirnos retroalimentados y hacer de esta programación como una carga ligera y fácil de llevar, como dice nuestro Señor Jesucristo, que aunque es carga, sí es ligera y fácil de llevar, si estamos llevando el yugo de nuestro Señor Jesucristo. Así es que si usted nos manda ese mensaje, sería de mucha bendición. Pues ahí mi amada esposa, ¿verdad?, también está al tanto de sus mensajes y tendrá pues respuesta. Quiero así rápidamente darle una noticia. Estoy esperando obviamente el anuncio formal, y esto es espontáneo, y por eso quiero comentarle de que para el 2026 el Señor ha inquietado fuertemente nuestro corazón y queremos anunciar lo que he titulado podcast. Note usted, en vivo, vamos a ponerlo nuevamente, podcast es plural, 2026 en vivo. ¿Por qué?
¿Por qué plural? Porque queremos aprovechar la misericordia de Dios y tener a partir del 2026 esta programación nueva. Note usted cómo será a partir del 2026 nuestra programación. Primero empezaremos con el día lunes a las 2 p.m. horario del Pacífico, aquí en Estados Unidos, horario del estado de Oregon. Si usted pues vive en Sudamérica, en Centroamérica, en México, etcétera, o en Estados Unidos, dependiendo el lugar, pues usted haga, ¿verdad?, la comparación de su horario local. En algunas ocasiones son 2 horas de diferencia por adelantado que van ustedes, 3 horas, 5 horas, si es Sudamérica, 4 en algunos lugares, en Europa 9, etcétera. Entonces usted ayúdenos a buscando en sus celulares inteligentes cuál sería el horario de aquí, de Oregon, para que pueda de esa manera conectarse y no perderse en ninguna de la programación. Los días lunes estaremos con un nuevo podcast que hemos nombrado Escudriñando los principios de la guerra espiritual y la liberación. ¿Qué haremos en este podcast junto con la pastora Luz? Bueno, queremos llevar un estudio profundo de las escrituras que nos hablan acerca de la guerra espiritual y la liberación. Para ello, mire, esto es lo lindo, me fue profetizado por un ministro de Dios, me fue confirmado y venía oyéndolo por años de parte de mi esposa, de mi familia, el hacer lo siguiente. Tenemos 39 libros escritos, gracias al Señor, publicados, y ellos me decían, qué mejor que tú expliques algunos capítulos de cada libro, y eso haremos. Vamos a agarrar el primer libro que el Señor nos dio a publicar y vamos a estudiar algunos puntos específicos, si es necesario, todo el libro por completo. Por ejemplo, tenemos que es el modus operandi de las tinieblas. Aquí hay pues un libro de aproximadamente unas 320 páginas, 10 capítulos, y cada capítulo, por ejemplo, está el primero, los esquemas espirituales, explicar a través de las escrituras, porque la fuente de inspiración para mí ha sido las escrituras. De las escrituras hemos sacado nosotros los principios que el Señor nos permite plasmar en este material, en estos libros que publicamos, gracias a Dios, donde no enseñamos métodos humanos, no enseñamos nada copiado, sino lo que el Señor nos da directamente de las Escrituras, y el Espíritu Santo nos los inspira, nos los enseña. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a explicar qué son los esquemas espirituales, cuáles son los esquemas diabólicos, los esquemas de ataques sorpresivos, el libro de las guerras de Satanás, la estrategia del enemigo, las jerarquías espirituales, las pestilencias de las tinieblas, los esquemas de las tentaciones, los esquemas de las 7 tentaciones y los ardides del enemigo en el matrimonio. Solo se lo menciono para darme a entender que vamos a estudiar paso a paso cada capítulo de cada libro en este podcast del día lunes a las 2 p.m. Por eso es escudriñando los principios de la guerra espiritual y la liberación. ¿Se imagina entonces cuánta enseñanza vamos a tener a partir del 2026, a lo largo del año, al siguiente año? Porque no sabemos cuánto tiempo nos vamos a tardar para ir explicando cada libro. Porque una cosa es lo que usted lee y hasta dónde usted pues capta, ¿verdad?, la intención de esa enseñanza que escribo, y otro que se la vaya explicando, desglosando cada una de esas. Así es que me gustaría saber qué opina usted de eso, si eso para usted es significativo. Claro que tenemos una escuela virtual de guerra espiritual y que solamente los que están registrados participan una vez al mes, cada primer sábado de mes. Pero hoy vamos a abrir esto al cuerpo de Cristo. Hoy va a aprender todo aquel que quiera equiparse
para estar preparado para lo que viene el próximo año. Entonces esta es la idea de este podcast día lunes a las 2 p.m. escudriñando los principios de la guerra espiritual y la liberación. Por eso, repito, es importante que se suscriba a nuestras plataformas para que reciba esa notificación y háganos saber qué piensa de esto. Usted va a aprender, tiene la oportunidad de aprender a través de estas enseñanzas que vamos a compartir. Luego los días martes y jueves continuamos a las 7 p.m. el maná del día, y ahí usted sabe que la temática es sanidad del alma y tener vida espiritual, conocer algunas cosas importantísimas de pasos a dar en la vida, de cómo trabajar con los traumas, con las heridas. Una cosa es ser liberado de espíritus que afectaron, impactaron nuestra vida, pero otra cosa es ser sanados en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en la mente, crecer espiritualmente, madurar espiritualmente. Entonces el maná del día es eso, es un alimento que te ayuda a transicionar a la vida abundante. Entonces es totalmente diferente la temática del maná del día, que será martes y jueves a las 7 p.m. Y los días miércoles a las 11 a.m. el Dabar de Dios con temas doctrinales y proféticos, como es el que vamos a ver en un momento. Entonces esta es la nueva programación para el año 2026. Todo será en vivo con sus servidores, Pastora Luz Rivera y su servidor, Pastor Mario Rivera. Queremos aprovechar el tiempo al máximo y ser de bendición para el cuerpo de Cristo. Queremos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, y queremos también, como está dicho y escrito en la palabra, lo que tengo te doy. Así es que lo que el Señor nos ha permitido aprender en estos 30 y pico de años, 35, 37 años de caminar en este camino, de haber sido pues salvados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el pacto de esa sangre, por ese sacrificio, haber sido instruidos desde lo más básico, sin saber nada, no tener ningún conocimiento del significado de lo que es estar en Cristo como nueva criatura, e ir dando esos pasos y ir creciendo, todo ese desarrollo pues que hemos aprendido tanto gracias al Señor y gracias a su misericordia, pues queremos entregarlo y darlo por gracia a todos aquellos que tienen hambre y sed de la justicia de Dios. Así es que espere más detalles y desde ya, ¿verdad? Que su vida sea bendecida. También, aunque repito, acabo de dar una nueva programación solamente para informar del número de contacto a nuestro WhatsApp, marcando el área 1, que es de Estados Unidos, luego el área 971-275-3268. Usted puede ver ahí, en la parte inferior de la derecha, el número de contacto. Recuerde que somos los anfitriones de esta programación y de las próximas del 2026. Y nuestra congregación, también ahí aparece la dirección Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, aquí en el estado de Oregon, en la ciudad de Portland. Así es que esperamos que sea esta una buena noticia para usted y que sea de bendición. Queremos oír si esto le motiva, le anima, lo hace a usted sentir también que es el tiempo para dejar la ignorancia, y que de esa manera el diablo no tome ventaja de nosotros, porque como él pues es el príncipe de las potestades de los aires según la Biblia, y es como identificado como el príncipe de las tinieblas. Sabemos que la palabra tinieblas no es primeramente su significado ausencia de luz, sino que su primer significado es ignorancia. Según el hebreo, tinieblas es ignorancia. Y eso significa que él prevalece, él ejerce su principado donde hay ignorancia. Pero cuando el conocimiento llega, no solamente es algo espiritual, y por qué no decirlo también intelectual, que nos ayuda a tener esa vasta información para aplicarla cuando se convierte en sabiduría, en aquellos momentos cuando tomamos las decisiones.
pero también es un poder el conocimiento. Cuando las tinieblas existen, el abuso es inevitable. Cuando la ignorancia existe, el abuso es inevitable. Pero cuando el conocimiento llega, alumbra y tú puedes ver todas aquellas cosas que están en el camino tratando de estorbar, y a la misma vez aplicas ese conocimiento como una sabiduría para tomar las mejores decisiones y saber qué hacer y vencer todos aquellos obstáculos. Pues bien, mis amados, quiero entonces entrar de lleno al tema de hoy. He dado pues una información importantísima, me he tomado algunos minutos para eso, 11 minutos para ser exactos, y hoy quisiera pues hablar por tercera ocasión de las reformas de Babilonia, y como subtítulo, el misterio de Babilonia la Grande. Recordarán ustedes que en las dos primeras partes de esta serie, específicamente del Dabar de Dios, pues vine hablando, o me introduje hablando de lo que llamé el primer ayón de Babilonia. La palabra ayón es una palabra griega que quiere decir edad, etapa, una era, y tiene que ver con un tiempo. Entonces, dando a entender de que hubo una era donde se dio por primera vez lo que es hoy la base de esta enseñanza, Babilonia. Y en esa primera vez lo que más recordamos, casi la mayoría de los cristianos recordamos, que es cuando pues se erige lo que se conoce como la Torre de Babel. Entonces, ahí en la Torre de Babel hemos aprendido a la luz de la palabra, y lo que he introducido en las dos primeras partes era que es la primera vez en que la humanidad se unifica para rebelarse contra Dios. Y a eso es lo que se le llama la Torre de Babel. Entonces es la primer registro donde un mundo entero se unifica para rebelarse contra Dios. La humanidad entera se unifica para rebelarse contra Dios. Y las bases que tenemos, quiero recordarle, voy a hacer una reseña y añadir algunas cositas más de lo que no dije en las dos partes, porque el propósito, si Dios me lo permite, es poderme conectar con la segunda Babilonia, es decir, la Babilonia de Nabucodonosor, y explicar que a partir de Nabucodonosor entonces podemos ver muy clara la razón de la reforma, ¿verdad? Es decir, lo que Satanás tuvo que hacer al darse cuenta y al experimentar, al sufrir una derrota de parte de nuestro Dios, que le estorbó aquella agenda en su primera faceta de Babilonia. He dicho que Satanás aprende de sus errores, y al verse frustrado, al verse afectado en su propósito, tuvo que hacer cambios, y a eso me refiero a una reforma, para que ahora surja una segunda Babilonia, pero encabezada por otro personaje humano también, que no cabe duda, afectado por el espíritu de Satanás, que tomó la humanidad de Nabucodonosor, su mente, sus pensamientos, su corazón, y continuar con la base de ese propósito que en la primera Babilonia fue afectada. Entonces, lo que más conocemos de las Escrituras, quiero ponérselo acá como base, y es lo que dice Génesis 10:8. Dice, para poder entender el origen de este personaje, que es el que está al frente en la primera Babilonia. Repito, hoy voy a concluir para conectarme a la segunda Babilonia, la de Nabucodonosor. Entonces, según la versión amplificada, en el capítulo 10, verso 8, dice: Cus fue padre de Nimrod. Este llegó a ser poderoso en la tierra. Verso 9. Era un poderoso cazador ante el Señor. Por eso se dice, como Nimrod, un poderoso cazador ante el Señor. Verso 10. El principio de su reino fue Babel, Erec, Accad y Calné.
en la tierra de Sinar. Y ahí dice, encerrado en corchetes, dice en Babilonia. Pero recordemos que Babilonia fue un nombre que tomó después de la intervención de Dios. La siguiente versión es la versión de Vence. En el mismo versículo 9 dice, me llamó muchísimo la atención. Hablando de Nimrod, dice que él fue un cazador fuerte delante del Señor. Interesante, mire lo que dice esta versión. Y matando brutos, aprendió a matar hombres. De ahí vino el proverbio, fuerte cazador como Nimrod delante del Señor. Entonces, aquí es donde nosotros vemos la primera mención de este personaje con una intención. Entonces nos deja ver que Nimrod fue el primer hombre que hizo un sistema contra Dios. Y lo interesante es que surge en un momento oportuno cuando el mundo era uno solo, con una misma lengua y unas mismas palabras. O sea, tenían el mismo concepto, tenían los mismos términos, tenían lo mismo, para darme a entender, un lenguaje coloquial, para darme a entender, tenían los mismos dichos, nadie se preguntaba qué es lo que me quieres decir. Hoy hay una gran diferencia, aún nosotros, digamos, si somos centroamericanos o suramericanos, aún la misma gente en la República de México, dependiendo los estados, hablan algunos términos diferentes, aunque el idioma es el mismo. Pero me llama la atención que en los días de Nimrod todo era uno. Era un solo mundo, un solo lenguaje, una sola terminología, un solo concepto, etc. No había división de lenguas. Todos se entendían. Nadie preguntaba qué quieres decir con esto, porque todos hablaban la misma lengua y las mismas palabras. Entonces, el verso 1 de Génesis capítulo 11 nos deja ver lo que estoy mencionando. Por ejemplo, dice ahí, Génesis 11:1, era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que, como se partieron de oriente, o salieron al oriente, hallaron una vega en la tierra de Shinar, dice esta versión, que es Sinar, y asentaron ahí. Y dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y fueles el ladrillo, o fue el ladrillo en lugar de piedra, y el betún en lugar de mezcla. Entonces aquí podemos ver que la intervención de Dios era necesaria, porque estaban hablando un solo mensaje. Entonces, en este pasaje nosotros podemos ver aquí cómo la ideología de esa primera Babilonia está plasmada. Y lo que dije ya, y lo repito ahorita, es que Nimrod fue el primer rebelde y lideró a un grupo unificado. Todos estaban unidos porque hablaban lo mismo, pensaban lo mismo, creían en lo mismo. De tal manera que al ser primer rebelde, la ideología que él tenía le permitió tomar ventaja al ser una sola lengua y unas mismas palabras. De tal manera que se puede decir que Nimrod unificó otros rebeldes con él. Y esto es bien impresionante porque pues esto lo vemos nosotros en nuestros medios. Cuando una persona o un grupo de personas se levantan contra una autoridad en una iglesia y quieren dividir una iglesia, para tener el éxito, ¿verdad?, que hacen de dividir, pues todos hablan lo mismo, todos piensan en lo mismo, todos se quejan por lo mismo, todos planifican lo mismo y todos ya entran a un acuerdo. Entonces esto es lo que estaba haciendo Nimrod. Nimrod unificó a la humanidad porque todos eran rebeldes, todos hablaban en contra de Dios, todos vituperaban de Dios, etc. Entonces, los rebeldes son una unión de, valga la redundancia, de rebeldía, que hablan el mismo lenguaje, piensan en lo mismo. Y entonces viene, ¿y esto de dónde lo traen?
Es un espíritu que lo vemos que el diablo utilizó desde un principio. Es decir, que cuando hay una división en una iglesia, cuando hay una división en una familia, cuando hay una división entre, digamos, un grupo de hermanos que se han esforzado por mantener la verdadera unidad, cuando hay división incluso en las cabezas ministeriales, ¿verdad?, de una misión, pues es un espíritu que desde aquellos días, de los tiempos arcaicos, todavía prevalece, de tal manera que todos van a hablar lo mismo. Y esa es una falsa unidad, por eso a mí me llama la atención que la Biblia habla de la unidad en el espíritu. Interesante, da a entender que hay una verdadera unidad que es espiritual porque la procura el Espíritu de Dios, la procura el Espíritu Santo. Pero como Satanás todo lo copia, él sabe que puede haber una pseudo unidad, una unidad donde todos hablan lo mismo, piensan lo mismo, se preparan para lo mismo, en este ejemplo, para rebelarse contra algo establecido por Dios. Entonces, esto es lo que Satanás ha hecho desde siempre. Por eso, el espíritu de división es un espíritu diabólico que no se puede justificar, no se puede alimentar, no se puede participar en él porque define de parte de qué reino está o qué reino lo influencia. El espíritu de Dios es un espíritu de unidad, por su espíritu, valga la redundancia. Pero el espíritu de división es una unidad falsa donde un espíritu diabólico es el que lo promueve. Eso, pues, digamos, en términos musicales se le llamaría cacofonía. Y una cacofonía que es, el ejemplo es este, como poner un grupo, yo lo he mostrado en algunos lugares que he ido a ministrar. La cacofonía es el ejemplo que voy a dar, como que hay 4 miembros del coro de un grupo de alabanza. Hay además un director de alabanza tocando piano, otro tocando guitarra, otro tocando bajo, otro sonando metales, trompeta, saxofón, clarinete, otro tocando percusiones, batería, timbales, etc. Ok, cáptenme lo que es la falsa unidad de Nimrod, lo que prevalece hoy en día. Y es que, aunque está el grupo con todos los instrumentos modernos, sonoros, cada quien canta la adoración que le gusta. Se puede imaginar tener 4 cantores y uno canta la adoración que le gusta. A Él sea la gloria. Y el otro, Jesucristo volverá. Al mismo tiempo. Y el otro, aleluya. Y el otro canto. La trompeta sonando una adoración que le gusta, el clarinete sonando la adoración que le gusta al que tiene el clarinete, y otro hermano el saxofón sonando en el saxofón lo que le gusta, el piano sonando el piano con la adoración que le gusta, y ninguno de ellos están sincronizados, sino que cada quien tiene un canto especial. Y entonces, ¿cómo se podría entender con todos los instrumentos sonando, con todas las voces resonando, que hay una armonía ahí? Eso se llama cacofonía. Y así es la división. Así es la falsa unidad. Se aparenta una unidad que no es otra cosa más que una cacofonía de Nimrod. Una cacofonía de un espíritu inmundo que une para levantarse contra lo que Dios ha establecido. Bien. Entonces, como esto fue intervenido por Dios, gracias a Dios, la Biblia deja ver que el Señor dijo, tenemos que descender porque lo que ellos se han propuesto hacer, nadie los parará. Y entonces Dios entró al escenario. Entonces, es ahí donde se da la realidad de la reforma.
La reforma que tuvo que hacer Satanás porque su plan fue afectado. Y una reforma entonces es una modificación o cambio que se realiza para mejorar o adaptar algo como una ley o un sistema. En el proceso de una reforma se busca corregir deficiencias, adaptarse a nuevas realidades y no busca destrucción completa del sistema original. Y esto es interesante, porque Satanás no ha cambiado la idea de su sistema. Y es eso, de llegar a ser Babilonia la Grande. Un sistema que tiene diferentes perfiles, ya lo enseñé en los dos anteriores enseñanzas de esta serie, que yo lo invito a que la busquen en nuestro canal de YouTube. Ahí están para poder conectarse y captar completamente la idea de lo que estoy hablando. Entonces, ahora el enemigo siempre, su sistema original es eso. Establecer un sistema, valga la redundancia, pero que sea Babilonia la Grande. Por eso ha venido haciendo cambios. Entonces, esa es una reforma. De tal manera de que lo que vamos a ver hoy es en parte esto: la génesis de Babilonia, la Babilonia de Nimrod. Luego se da la primera reforma de Babilonia y es la Babilonia de Nabucodonosor, que también Dios interviene y la afecta. Pero la meta es, y a la misma, significa que como no le funciona la de Nabucodonosor, entonces hace otra reforma para que se llame Babilonia la Grande, pero esa es la meta. Entonces estamos viendo las tres Babilonias. La primera de Nimrod, la ideológica. La segunda de Nabucodonosor, la intelectual. Y la tercera es la Babilonia sensual, y que va y está ya funcionando con inteligencia artificial. Me llama la atención de que a la última le llaman la madre de todas las rameras y de las abominaciones. Es una entidad místicamente femenina. O sea, todas esas reformas las tuvo que hacer el enemigo para poder entonces seguir con su sistema. Ahora, hay muchas otras cosas que no hemos podido enseñar en la primera dos enseñanzas, pero que quizás hoy me dé un poco a la tarea de ampliar, y es lo que le llamo, quiero poner acá para que usted me siga, por favor, las profundidades ocultas de Babel. Aquí obviamente voy a tratar de explicar algunas cosas que quizás no sean muy familiar para la mayoría de los hermanos, o que quizás la iglesia no ha querido decir, o quizás la mayoría de los ministros perdón, no lo conocen, o bien otros no lo consideran importante. Sin embargo, al acercarle la lupa, nos permitirá ver cómo es que y por qué Dios tuvo que intervenir el plan de Nimrod y sus contemporáneos, porque de no haber sido así, lo hubieran logrado. Lo hubieran logrado. Eso es lo que dice la Biblia. Nada de lo que se han propuesto hacer les fallará. O sea, como quien dice, no nos queda otra cosa más que descendamos. Oiga, qué interesante, hermano. Donde la Biblia dice que Dios está hablando en plural. Es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y está diciendo descendamos para confundirlos. Dios tuvo que temporalmente dejar sus tronos, la triunidad tuvo que dejar el trono para descender y confundir, porque si no lo hace Dios, hubieran tenido pues victoria en ese plan diabólico. Porque si no, ¿cuál era la razón de Dios de decir descendamos y confundamos su lengua?
Porque si no es así, lo que se han propuesto hacer lo van a conseguir. Entonces, esto es importante. Entonces, si Dios no interviene, imagínense lo que el mundo fuese hoy. Y yo expliqué en el programa anterior cuáles son las consecuencias si todo el mundo, los 8 billones de habitantes, habláramos el mismo lenguaje. Y entonces ahí podríamos, yo le invito a que vea ese programa. ¿Qué sucedería si todo el mundo hablara el mismo lenguaje de Nimrod y de aquellos rebeldes? Entonces sería un caos en muchas cosas. Un caos, ya lo expliqué. Pero entonces ahora quiero llegar, antes de entrar a la reforma y a la Babilonia de Nabucodonosor, algunas cosas profundas de Babilonia que me llaman mucho la atención. Y voy a ser un poco metódico para poder avanzar. Por ejemplo, en Babel, el proyecto más audaz del mundo antiguo tomaba forma. El propósito de ellos estaba tomando forma. Estaban construyendo una torre que llegara literalmente al cielo y así abrir un portal para comunicarse con entidades demoníacas. Este era el propósito de Nimrod. Nimrod no era solamente levantar un rascacielos, por decirlo así, sino que el propósito era tener una comunicación con entidades demoníacas. Él no estaba intentando llegar a las nubes, él estaba intentando llegar al segundo cielo, porque en el segundo cielo es donde existe el movimiento de entidades espirituales. Eso dice Apocalipsis capítulo 12, que ahí está el dragón de 7 cabezas y todas sus huestes de demonios, de espíritus inmundos, etcétera, de ángeles caídos. Ese es un lugar neutral entre el primer cielo y el tercer cielo, donde está el paraíso, y Dios permitió que esa dimensión fuera ocupada por fuerzas malignas. Por esa razón es que cuando Cristo descienda para levantar a su iglesia, va a descender a las nubes, dice la Biblia. ¿Para qué? Para que Él mismo nos arrebate de ahí y podamos traspasar el segundo cielo protegidos por Él para llegar hasta Dios y su trono. Por eso dice que el dragón está frente a la mujer que a punto de dar a luz, de tal manera que cuando dé a luz, él pueda devorarlo. Y por eso dice que entonces el hijo es arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Entonces, él no era la intención solamente de levantar un rascacielos. Él lo que estaba haciendo era de poder de esa manera tener contacto con entidades demoníacas que sabían Nimrod que estaban en el segundo cielo. Entonces, el rey Nimrod, porque vino a ser el rey de esos imperios, el rey Nimrod, llamado, ya lo leímos, el gran cazador, se especializaba en cazar hombres y devorarlos. Ya lo leímos en las versiones, en la versión de Vence. Ahora mire qué interesante, devorarlos. ¿De dónde viene la idea de devorarlos? Acordémonos entonces que estamos hablando del surgimiento de Nimrod desde el capítulo 10, desde el capítulo 11, y estamos hablando de quién era su ancestro, que la Biblia lo menciona, Cus. Y estamos hablando de quién era Cus también, quién era su ancestro. Y nos damos cuenta que eran descendientes de uno de los hijos de Noé. Entendiéndose entonces que a la altura del capítulo 10 y capítulo 11 ya se había dado un diluvio como juicio de Dios para exterminar toda la humanidad. Entonces Noé y sus hijos comienzan a multiplicarse y comienzan a llenar toda la tierra, y de por ahí viene Nimrod. Entonces, ahora, ¿por qué dice la Biblia que era un rebelde cazador contra Jehová? Eso es lo que el original enseña. Y que la Biblia de Vence que leíamos hace un rato, pues le recuerdo lo que leía en el Génesis 10:9, dice: fue un cazador fuerte delante del Señor y matando brutos aprendió a matar hombres. Entonces esto me llama la atención, porque de ahí viene lo que algunas tradiciones que tiene
sentido prestar atención enseñan el día de hoy, y es que las tradiciones que eran antidiluvianas y las postdiluvianas, repito, antis y postdiluvianas, conocían que en la tierra ya existía el ritual del canibalismo y el contacto con ángeles caídos, y estos vinieron a contribuir a su ascenso de poder. Entonces estamos diciendo que cómo los cazaba, los devoraba y los cazaba, porque ya existía el canibalismo. Y por esa razón leemos que en Génesis capítulo 6, cuando descendieron hijos de los hombres y se mezclaron con los hijos de Dios, los hijos de los dioses descendieron, los Bana Elohim descendieron a la tierra y buscaron entre las hijas de los hombres, dicen unas versiones, a las más hermosas, y cohabitando con ellas, estas engendraron y dieron a luz hijos híbridos, es decir, naturaleza divina caída y naturaleza humana, y que eran de proporciones físicas diferentes a la humanidad de aquel tiempo. Y de ahí viene el término los gigantes, que en la versión Septuaginta le llama los jejenes, que quiere decir los nacidos de la tierra. Y estos que habían descendido, no solamente dice el libro de Enoc, que enseñaron muchos misterios a los humanos, entre ellos hacer armas de guerra, enseñaron ocultismo, enseñaron brebajes, enseñaron arquitectura, enseñaron tantas cosas que el libro de Enoc dice, y entre ellas enseñaron el canibalismo, le dieron poder. Nimrod recibe poder, pero Nimrod también es considerado un ser híbrido, y lo vamos a ver más adelante, y por eso yo mencionaba las profundidades ocultas de Babel. Entonces ya la humanidad se había mezclado, y solo Noé había sido perfecto en su genética, y su familia, por eso fueron 8 los que se salvaron, 7 miembros de su familia más Noé, 8, pero solo Noé se había, dice la Biblia, no dice, y la esposa de Noé y los hijos de Noé eran perfectos en sus genes. La Biblia dice que solo Noé era perfecto en sus genes. Entonces quiere decir de que había una posibilidad de un porcentaje de contaminación que había en los descendientes. Obviamente que aquel juicio, pues, de agua que vino a la tierra marcó, ¿verdad?, ciertas decisiones, me imagino, y quiero pensarlo así por el dato que la Biblia nos da, que 2 de ellos que hicieron lo correcto cuando Cam, el padre de Canaán, le hizo violencia sexual a su papá. Entonces, ¿de dónde aprendió el homosexualismo? Cam venía contaminado y no se arrepintió. En cambio, los otros, aunque fueron vulnerables, porque solo Noé fue perfecto, pero los otros fueron vulnerables a la contaminación que prevalecía, entonces tuvieron la oportunidad de arrepentirse, demostrándolo que en vez de hacer lo mismo que hacía su hermano, ellos vinieron y cubrieron la desnudez de su padre. Entonces esto marca la diferencia, pero entonces la descendencia de Nimrod, o por donde Nimrod venía, estaban contaminados. Entonces Nimrod es producto también de una contaminación híbrida. Entonces se practicaba desde antes y después el canibalismo. Entonces Nimrod no solamente los manipulaba, los hacía caer en la trampa de rebelarse en contra de Dios, sino que algunos que dice, porque aquí, hermanos, vayamos a lo práctico, vayamos a lo lógico. Hoy en día hay cazadores que salen al campo cuando es temporada de caza. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay un periodo donde se caza venado. ¿Para qué cazan al venado? Pues para comerse la carne, ¿verdad? Además de que lo usan como trofeo, lo disecan y lo ponen como ejemplo, pero la carne se la comen. Entonces, ¿para qué cazaba Nimrod? Para comerse a los humanos. Y el temor que prevalecía en el ambiente hacía que ellos se integraran a la rebelión de él. Como quien dice, si no
caen en la agenda de Nimrod, que es el mismo Satanás posesionando a Nimrod, entonces nos los comemos. A partir de ahí se entiende también todas las abominaciones, las perversiones que existen hasta el día de hoy, vienen de ahí. Entonces, las tradiciones anti y post-diluvianas conocían del ritual del canibalismo y el contacto con ángeles caídos. Contribuyeron estos ángeles caídos a su ascenso de poder que tenía. Babel, esto es importante, lo que significa Babel. Cuando usted busca, tal vez en nuestros diccionarios más recientes, se pone que Babel significa Babilonia. No, Babilonia es una palabra y Babel es otra. El origen de su reino, dice la Biblia, fue Babel. La consecuencia de la intervención de Dios a aquella humanidad es que a partir de ahí se llamó Babilonia, que quiere decir confusión. Pero realmente Babel significa la puerta de los dioses. Y ahora toma sentido el por qué estaba levantando esa torre. Babilonia significa confusión, Babilonia. Pero Babel es la puerta de los dioses. Por ejemplo, si seguimos adelante, Babel en lengua antigua, por ejemplo, el acadio es Babilú, que significa puerta de los dioses. Entonces, la idea de Nimrod era llegar al segundo cielo y tener contacto con todos los demonios, con todas las entidades que vagabundean o transitan o fluyen o viven en el segundo cielo. Es el hábitat que ellos tienen mientras no han entrado en un cuerpo. Porque para poder estar en la tierra permanentemente necesitan un cuerpo físico como el nuestro. Porque es el que tiene la materia prima que lo hace compatible para estar en esta dimensión. De lo contrario, ningún ente puede estar permanentemente, ningún ente creado por Dios puede estar permanentemente en la tierra. Necesita un cuerpo, y por eso los espíritus inmundos buscan cuerpo, los demonios buscan cuerpo. Solo los ángeles caídos no necesitan cuerpo, aunque sí pueden entrar, pero no es ese su fin. Esa es otra naturaleza de ellos, que sería otro tema para explicar. Pero entonces estamos viendo las cosas profundas, ocultas de Babel. Por otro lado, seguimos, por ejemplo, el gobierno de Nimrod. Algunos especulan, porque pues imagínense, son temas profundos, que bajo el gobierno de Nimrod, la humanidad dominó tecnologías que superan la comprensión de la época, desde técnicas de construcción avanzada hasta posible manipulación genética, ya lo explicamos. Ahora, decimos pues, ¿verdad?, que algunos especulan que bajo el gobierno de Nimrod la humanidad dominó tecnologías, porque el día de hoy no existe maquinaria, ni siquiera para levantar las pirámides que conocemos, las que están en Sudamérica o las que están en Centroamérica. Y todavía se pregunta, digamos, los estudiosos, ¿cómo erigieron esas pirámides? ¿Cómo fueron poniendo piedra sobre piedra tan alineadas? ¿Qué maquinaria existía para traerlas de tan lejos? Porque cuando se revisa el entorno de donde están erigidas esas pirámides, no hay recursos, por decirlo así, de las piedras de ese tamaño, para decir, la sacaron de ahí, pues pusieron unos 5,000 hombres o 10,000 hombres a alar y bueno, la subieron. No existe. No hay recursos cerca para decir, esa fue la mina que utilizaron. Entonces, ¿qué tecnología tenían? Y cuando nosotros vemos las ruinas que hoy en día existen, aunque son altas,
o fueron erigidas en montañas que superan los niveles del mar, ¿verdad? Y todo lo que conocemos, por ejemplo, la que está en Perú, altísima. Sin embargo, se puede ascender. Pero el punto es, ¿cómo se hizo con la Torre de Babel? Si se supone que tenía que llegar al segundo cielo. Entonces, estas teorías, si bien especulativas, porque tengo que ser, pues, poco lógico, ¿verdad? Aunque más que todo espiritual, describen una sociedad que se esforzaba por trascender sus limitaciones humanas. ¿Qué conocimiento tenían? ¿Quién les daba todo lo que necesitaban para erigir esto? Otros sugieren que la construcción de semejante edificio requirió un conocimiento fundamental de principios arquitectónicos como la distribución del peso y el uso de estructuras angulares para darle la estabilidad. Pues no sabemos qué utilizaron, pero es posible que esas formas rudimentarias de maquinaria, empleando, pues quién sabe, ¿verdad?, sistema de poleas y planos inclinados para ayudar en el movimiento y la colocación de esos grandes bloques de construcción, pues imagínense que incluso ahora somos incapaces de comprender cómo se crearon muchas de las estructuras antiguas. De tal manera que con estos pensamientos que estoy haciendo, no es difícil entender por qué Dios entonces intervino. Si hemos visto que la tecnología ha venido avanzando y que hoy se pueden hacer cosas que hace unas cuantas décadas para nosotros en nuestro pensamiento no era lógico, no existía la idea. Y hoy las tenemos y lo que hace falta por ver. Y entonces, si nosotros creemos que aquella generación no tenía un conocimiento que alguien se los estaba dando, no Dios, porque usted sabe que ellos estaban en contra de Dios. ¿Quiénes estaban detrás de ese conocimiento y de darles todas las herramientas, de darles toda la capacidad para poder hacer y levantar esa torre? Si lo tenían es porque alguien se lo dio. Obviamente, repito, no fue Dios. Entonces, quienes proveían eso, sí sabían que ellos podían llegar hasta el segundo cielo y que Nimrod con toda esa generación podía tener comunicación con esos demonios para seguir entonces con la agenda de la Babilonia de Nimrod. La Biblia dice, quiero llevarlo este pasaje para entender el propósito que está detrás de todo esto, ver la intención de Satanás, que ha sido lo que la Biblia dice. Isaías 14:14 dice, subiré por encima de las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Entonces, esto era lo que Satanás quiso hacer. Entonces la Biblia dice que Lucifer fue expulsado de la presencia de Dios. Y entonces, al ser expulsado de la presencia de Dios, pone ese anhelo en Nimrod. Y poder decir en la base de que está levantando una torre, que en efecto lo que estaba diciendo ahora Nimrod con esa construcción era, podré llegar y subiré a los cielos donde mora Dios y seré igual a Dios. Entonces estamos viendo el pensamiento de Satanás metido en Nimrod. Porque este sentimiento es bien sorprendente y es muy similar al expresado por Lucifer en ese pasaje que estoy citando. Entonces, note, Lucifer fue expulsado de la presencia de Dios, pero Nimrod se le impidió entrar en la presencia de Dios por encima de las alturas de las nubes. Entonces, a Satanás lo expulsan y ahora viene la rebelión, dice, de Nimrod, yo voy a subir a la presencia de Dios. A Satanás lo expulsan, pero él está tratando a través de una revelación diabólica en un sistema llamado Babel, una torre de Babel. Está tratando de decir, yo voy a penetrar las nubes y voy a pasar por las nubes y voy a llegar donde están las huestes de las tinieblas, pensando que era más fácil llegar hasta la presencia de Dios. Ahora,
Quiero añadir algunas cosas que pues he investigado y que en el material que el Señor me permite estudiar, pues quiero compartir, aunque no están dentro del canon bíblico, pero me llama la atención, ¿verdad? Lo que pues algunas tradiciones dicen respecto a la Torre de Babel. Entonces, el Señor trajo una confusión y todos comenzaron a hablar en otros idiomas y ya no se comprendían, ya no existían conceptos. Cada quien entonces tenía una forma diferente de pensar y aquella rebelión fue destruida. Pero de esa manera se entra al escenario de la siguiente Babilonia. Entonces aquí es donde entra la Babilonia de Nimrod. Bueno, esta fue a manera de introducción, pero la idea era entrar aquí. Sin embargo, pues el tiempo se me ha ido. Tengo 55 minutos, no quiero alargarme más, porque una cuarta parte de esta temática, de esta serie, va a tratar entonces ahora con la ideología de una sola lengua, es decir, vamos a hablar cómo el enemigo ahora, después de la confusión que se dio, está tratando de unificar con un solo lenguaje, pero ¿qué hay de por medio también? ¿Qué otras cosas ahora en la reforma que Satanás hace en la Babilonia de Nabucodonosor? Pues ahora surge, ¿verdad? Una nueva forma de hacer su idea, de plasmar la idea con una estrategia diferente. Pues vamos a ir en quiero ver una cuarta parte y vamos a estar explicando la Babilonia de Nabucodonosor. ¿Cuál es el sistema ahora que Satanás tuvo que reformar y que lo podemos ver el día de hoy también? Es decir, ninguna de las dos ha perdido algunos detalles. Todavía existe el fluir de la Babilonia de Nimrod, la rebelión. Todavía existe el fluir de la Babilonia de Nabucodonosor. Y estamos hoy en la última Babilonia, la gran Babilonia, y vamos a irlo explicando. Mis hermanos, quiero dejarlos hasta acá. El tiempo me ha avanzado y pues gracias al Señor creo haber explicado las cosas que habían en mi corazón para poder de esa manera pues cumplir con este podcast, el Dabar de Dios. Quisiera invitarlos para que estén pendientes. Vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales la nueva programación de los podcasts desde el 2026. Estaba esperando, no me llegó todavía, pero quisiera asegurarme antes de salir al aire si pues, el hermano encargado sí me lo mandó, gracias a Dios. Pues entonces quisiera ver si todavía tengo el momento y usted me lo permite para que pueda de esa manera pues en presentárselo ya oficialmente de manera ya pues bien redactado lo que va a ser en nuestra nueva programación. Vamos a ir de lleno a explicarlo. Permítame usted que esto me sacó y aquí estamos de nuevo. Entonces voy a ver, permítame, estoy haciendo estas operaciones acá para dejarle a usted el anuncio ya oficial. Y agradezco a mi hermano que a última hora siempre lo molesto. Y aquí está. Esto es el podcast en vivo 2026. Lunes a las 2 p.m. escudriñando los principios de la guerra espiritual y la liberación. Martes y jueves a las 7 p.m. el maná del día con temas de sanidad del alma y vida espiritual. Y los miércoles a las 11 a.m. el Dabar de Dios con temas doctrinales y proféticos como es el que estamos enseñando en este momento. Y entonces aquí, por favor, corra la voz. Esto va a ser nuestra programación nueva a partir del 2026. Vamos a entrar con ese nuevo podcast los lunes a las 2 p.m.
escudriñando los principios de la guerra espiritual y le vamos a ir presentando la temática de cada uno de los 39 libros que tenemos, para que así, si usted los ha obtenido, pues de esa manera también pueda aprenderlos con mayor facilidad. Así que, mis hermanos, me despido de ustedes. Por favor, denme su opinión. ¿Qué le parece esta temática? ¿Qué le parece también la nueva programación para el 2026? Y ore por nosotros y llevándonos pues en sus oraciones. Creo que Dios nos ayudará para seguir alimentando al pueblo del Señor, pero también queremos de esa manera pues saber qué piensan ustedes de esta programación. Que Dios los bendiga, nos bendice mucho. Suscríbanse por favor al canal de YouTube o a Facebook para que le lleguen las notificaciones de los temas por tocar en el futuro. Vamos a seguir, repito, hablando acerca de este tema. Cuarta parte, nos enfocaremos a la Babilonia de Nabucodonosor y cuál es el modus operandi, cuál es la agenda, cómo está afectando el día de hoy, a quienes podemos ver ya afectados porque no han discernido. Y lo que no se discierne no se puede reprender. Por eso es que la Biblia dice que nosotros no debemos participar con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas y reprenderlas en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y próximamente estaremos con el maná del día junto con la pastora Luz Rivera y sé que va a ser de bendición en la temática que estamos también desarrollando acerca de los pactos, los 9 componentes del pacto. Y será de mucha bendición. Hasta pronto, que Dios los guarde.